Vamos a ver ahora formas y texto. Estamos continuando la lógica que anteriormente habíamos retomado de ir de esta forma continua viendo cada una de las opciones. Ahora nos tocó ver esto de los polígonos, entonces hemos visto todo esto, esta opción también, y estamos continuando ahora con estos otros. Y así sucesivamente vamos a seguir viendo cada una de estas opciones. La que nos tocaría ahora sería de unas superformas o supermallas, como queramos llamarlo. Hago doble clic para acceder a sus opciones. El mismo me va a permitir ingresar, de hecho lo voy a resetear las opciones, al principio unas formas particulares, una superelipse. Si nos percatamos acá, vamos a ver que estas tres opciones tienen precisamente sus configuraciones acá. Superelipse, acá estaría. El siguiente esférico armónico sería el de acá, y el ultra forma acá, ultra. Entonces estos tres tienen sus configuraciones en este lugar. El primero, por ejemplo, si digo aplicar, veo cómo me lo ha creado una forma particular, una super esfera. Tiene una cantidad increíble de divisiones. A pesar de que aquí estaría 16, pues es mucho más de 16 en sí la cantidad de elementos, caras, bordes, vértices que tiene acá. Entonces realmente nos va a posibilitar hacer muchísimas cosas con esto, porque vamos a tener directamente una esfera ya muy bien estructurada. Entonces lo voy a dejar así. Si lo elimino, vamos a ver que si cambio algunos valores en este lugar, por ejemplo el radius para el tamaño principalmente, pero estamos hablando de la superelipse, entonces acá estaría superelipse. Por lo tanto, si lo quito, veamos ahora la diferencia, es casi un cuadrado, pero las caras siempre me está dando la posibilidad, acá vemos, de hacer modificaciones. Entonces el exponente b lo he quitado. Si aumento tan solo un poco más su valor, ahora aplico, vemos que es relativamente diferente. E incluso muchas veces sería conveniente empezar a trabajar con esta figura porque no es totalmente rectangular o las esquinas muy pronunciadas, sino serían más suaves, tenues, como lo que estamos observando. Entonces, a medida que voy aumentando un poco más, acá vemos que es más esférico todavía. Cuando los valores son sumamente altos, vemos que ahora ha cambiado de forma. Entonces hago clic afuera, vemos efectivamente cómo estaría. De hecho, lo voy a quitar esta malla para ver mucho mejor. Y así sucesivamente podría ir jugando con estos valores. Lo voy a cambiar ahí. Veamos ahora que es todavía mucho más prolongado estas esquinas. Voy a resetear. El siguiente, por ejemplo, sería la esférica armónica. Entonces estaríamos trabajando con estas opciones. Si digo aplicar, es muy similar a la anterior, pero acá en cuanto a estas multiplicaciones, por ejemplo, estos múltiplos, podría ir jugando con estos valores. Ahora vemos cómo hemos logrado un efecto totalmente diferente. Para que no se vea este negro, anteriormente dijimos que podríamos temporalmente habilitar esto de las luces a todos los lados, principalmente a dos lados. Entonces acá vemos que hemos generado una figura diferente. Entonces voy a resetearlo. Nuevamente voy a elegir este esférico armónico. Entonces puedo simplemente un par de ellos nada más elevar sus valores. Y ahora este voy a eliminarlo y voy a aplicarlo. Entonces vemos cómo acá suavemente aplicando esto, lo voy a eliminar, va cambiando. Ya no tiene mucho la cantidad de elementos anteriormente utilizados. Muy bien, lo voy a dejar todo como está, reseteando. El siguiente sería la ultra forma. Entonces acá tendríamos sus opciones. También es muy similar a la anterior que dijimos, solo que a medida que nosotros vamos a ir cambiando estos valores, vamos a tener diferentes figuras o diferentes formas de generar nuestros elementos complejos. Solo la cuestión es venir a probar cada uno de ellos, cómo nos va a beneficiar a nosotros el tener que generar figuras ya complejas. Por ejemplo, de acá yo ya podría realizar una fruta en base a esto, ya no, sin mucho esfuerzo, sin necesidad de tener que modelar cada uno de los lados, cada uno de los elementos. Estas superformas realmente es muy bueno.
El siguiente elemento a su lado tendríamos el texto. Es un texto común y corriente. Voy a habilitar la malla ahí y cuando se crea es un poco grande, como observamos, de esa manera, en este lugar. Es un texto 3D. Claro que está generado dentro del ámbito de los polígonos, por eso, si yo viniese, podría, con estas herramientas que anteriormente hemos indicado, este es el modo objeto, estos son vértices, estos son los lados, las aristas, o como lo llaman acá el edge, o sea los bordes, y esto las caras. Entonces con cualquiera de estos tres, o los tres simultáneamente, puedo comenzar a cambiar. Si digo las caras, ahora hago clic, y con la herramienta de mover, puedo mover. Entonces, lógicamente que es un texto, y lo interesante acá es que mantiene sus características de texto, su tipografía, o sea, a la fuente de familia. ¿Cómo nosotros podemos cambiar el mismo? Pues en sus atributos. Entonces, seleccionando, voy a hacer clic con el botón derecho acá, modo objeto, que hubiera sido lo mismo, apretar esta opción. Entonces, ahora sí tendríamos acá todas las características. De esto ya sabemos más o menos cómo funciona la traslación, cambiar de lado, cambiar el pivot, ver o no ver, o todas esas cosas. Anteriormente ya hemos analizado para qué sirve. Esto similarmente hemos visto cómo funciona, pero acá ya estaría más específico lo que se encuentra el texto. Entonces si yo lo pongo acá mi nombre, por ejemplo, de esa manera, muy bien. Entonces yo ya tengo acá mi nombre. Pero en este lugar, no olvidemos que podremos cambiar también aquí el título, lo pongo nombre, muy bien. Entonces acá puedo este texto cambiar el tipo de letra. Según lo que tenga instalado en mi sistema operativo, puedo acceder a todas las tipografías o fuentes tipográficas que se encuentran. Entonces, si encuentro algo en particular que me va a interesar, podría aprovechar y partir del mismo para luego tener elementos complejos, o sea, partir de una letra previa. Voy a poner aquí, puede ser el clásico Arial, incluso estos, veamos cómo estoy generando una figura compleja, porque esto ya es un polígono que yo puedo modificar. Entonces, me está ayudando muchísimo las fuentes tipográficas. Y cuando yo vaya a cambiar, pues la mayoría de las veces en los programas, cuando cambio algo de la estructura, de la apariencia de esto, pues deja de ser una figura, un polígono, y se convierte en sí, deja de ser una fuente tipográfica, deja de tener las características de fuente y se convierte en un sólido o un polígono. Pero a diferencia de eso, en Maya puedo seguir trabajando. Entonces, Montserrat, por ejemplo, es bastante utilizado. El Century Gothic voy a utilizar, es mucho más sólido. Aquí, muy bien. Entonces vemos que es mucho más redonda esta tipografía. Entonces estaría ahí. Voy a quitar la malla. Muy bien. Veamos que puedo cambiar una variación del Century Gothic. Acá si es negrilla, cursiva, todo acá me va a mostrar. Esta fuente de familia no lo tiene. El regular tal vez lo tendría. Lo voy a dejar el mismo. No tiene. Y acá también otras variaciones de su tipografía. Lo voy a dejar acá. Entonces esto es para el texto. Por lo tanto, abajo, si tuviese varias líneas de texto, podría alinear a la izquierda, al centro o a la derecha. Lo voy a dejar como al principio. El tamaño me dice que está 20 unidades. Cuando acá muestro, veo que efectivamente es muy grande en relación a la malla del principio. Por lo tanto, yo puedo reducirlo ahí a unas 6 unidades. Entonces, cuando me acerco y como estoy en modo objeto, toda la vez puedo cambiarlo. No olvidamos que con esto estamos utilizando los atajos de teclado. Acá de la Q, W, lo que sería la E y la R. Muy bien, entonces acá tendría, lo voy a hacer un poco más grande, ahí. Entonces en este lugar estoy cambiando el tamaño de la fuente. A lo que me refería hace un instante es que si yo cambio algo de esta figura geométrica, de estas caras o algo así, entonces veamos muy bien.
en la mayoría de los programas dijimos que cuando yo hago alguna modificación de acá, pierde su característica de texto, deja de ser un texto que yo pueda editarlo, se convierte en una forma sólida, en una forma que ya no voy a poder cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra, las variaciones, nada. Entonces voy a hacer un pequeño cambio. Entonces lo estoy sacando de aquí, de la N, y ahora vamos a retornar a sus opciones. Si vengo y acá voy a cambiar a la modalidad objeto, ahora sí. Si vengo y cambio el tipo de letra, vemos increíblemente cómo sigue manteniendo las características anteriores. Entonces lo voy a dejar el Century. Acá voy a cambiarlo. Ahora sí. Y todavía me respeta la modificación que había hecho. Aunque con otra fuente, acá vemos que me lo ha quitado esa modificación. Entonces realmente es muy bueno poder trabajar así. Luego aquí los espaciados, por ejemplo, se maneja bastante bien. Como observamos, aquí también la escala del espaciado y muchos otros valores más. Tendríamos aquí unas subpestañas, atributos adicionales. Para la geometría, la resolución, por ejemplo, que tiene, vemos que estamos aumentando muchas más curvas, muchas más de estas líneas acá. O puedo reducirlo, veo que está casi las esquinas un poco rectas porque no hay la suficiente cantidad de líneas, de trazos, de vértices o de aristas para que me pueda dar esa sensación curvilínea. Entonces yo lo puedo aumentar aquí la resolución. Muy bien, ahí mientras más resolución, hemos dicho más definición, pero simultáneamente más peso de nuestros diseños. Entonces mucho más pesado para renderizar. Y así sucesivamente tendríamos muchas opciones más de texturizado. Acá podría cambiar propiamente. Más adelante vamos a ver eso del texturizado. Y también para animaciones, para comenzar a animar el texto. Muy bien. Entonces vemos que no es nada complejo trabajar con ello. Lo voy a seleccionar, lo voy a eliminar, voy a confirmar acá el outliner. Y la siguiente opción sería una imagen SVG. Voy a hacer clic y me ha puesto bastante grande. Me dice muy bien, esto es simplemente un recuadro y acá podemos poner algún elemento, algún diseño en formato SVG. Claro que nosotros podríamos trabajar el formato SVG con programas como incluso Photoshop, principalmente Illustrator, o programas propiamente vectoriales con cualquiera de esos como Vectorworks. Siempre nos da la oportunidad de trabajar en SVG. Entonces un diseño plano que en apariencia es plano en SVG me lo puede dar profundidad acá. Eso es increíble realmente porque es muy complejo dar profundidad. Claro que podemos extruirlo, pero nos da una sensación realista de profundidad. Entonces, estando acá, vemos que en la parte derecha, en el área de atributos, yo voy a ir a elegir qué imagen vectorial acá, el SVG, principalmente es con código, con coordenadas. Entonces eso voy a ir a elegir. Ya creé una imagen propiamente que ya tenía en ese formato, en SVG, y ahora voy a importarlo en este lugar. Por lo tanto voy a venir acá. Si tuviese copiado el código directamente puedo pegarlo, pero no lo tengo en portapapeles, lo tengo acá para importar. Hago un clic, vengo a buscar en donde se encuentra, vemos que es un SVG sin transparencia. En este caso, porque los elementos adicionales son inexistentes, no hay un fondo, así que no necesita ser transparente, simplemente está estructurado esto en 2D. Si lo digo abrir, ahora vemos cómo me lo ha creado en 3D y el trabajo realmente es increíble porque si nos damos cuenta me ha respetado estos colores de acá y vemos que está acá su mano apuntando aquí con los dedos hacia adelante y no se ve la cola acá. Entonces cuando yo muevo la figura vemos como atrás sí se muestra la cola y no se muestran los ojos. Entonces no es una réplica más artificial, sino realmente es muy buena réplica para poder hacerlo. Entonces las orejas también vemos cómo me respeta la profundidad acá también de la cola. Y tampoco me muestra las manos, los dedos, porque estaría eso adelante. Entonces cuando muevo
ahora sí se muestra. Entonces realmente me ha creado una figura no artificial, sino más realista de lo que sería nuestra figura. Claro que puedo cambiar en uno de sus atributos acá, por ejemplo, el grado de profundidad acá, el tamaño, como observamos. Mucho más abajo nos va a dar gran cantidad. Por ejemplo, esto del global, del eje Z, vemos hacia afuera cómo se va estructurando cada uno de los elementos. Entonces ahí tendría cómo está desglosado el mismo. Realmente es muy bueno trabajar de esta forma. Lo voy a dejar, estaba en 0.01 aproximadamente ahí. Pues si lo cambio, vemos que ha pasado precisamente y lo voy a dejar como estaba anteriormente. Muy bien, ahí. Ahora sí, muy bien, ya está. Entonces puedo cambiar eso para poder ver mucho mejor eso acá en la parte inferior. Entonces, si vengo a la parte de geometría, la cantidad o la resolución también puedo variar. Hemos dicho que cuando hablamos de resolución es la cantidad de líneas, vértices, aristas o caras que nos da nuestra figura. Entonces nuestro objeto está aquí. La cantidad de curvas vemos que yo puedo aumentar, entonces me está dando mucha más resolución. Por lo tanto voy a poder cambiar muchas más cosas. Igualmente acá el ángulo de colisión, acá la distancia. Muy bien. Pero lo que nos interesaría sería acá, aparte de todos estos atributos, acá tendríamos la textura también y las animaciones. En geometría podría cambiar otros valores diferentes acá de la propiamente de lo que sería la extrusión. Vamos a buscarlo aquí. Acá lo tenemos en extrusión. Entonces veamos esta distancia. Entonces voy aumentando la distancia. Se va observando acá. Si lo observo ahora sin la malla, vemos cómo estaría la extrusión. Igualmente esto de acá, la extrusión afuera, podría cambiarlo, pero en este momento se está manteniendo sus características y acá la cantidad de divisiones de aquí para la resolución. Entonces puedo hacer este cambio. Ahí el ancho que yo quiera y la variación de las líneas también aquí podría modificarlo. Muy bien, entonces lo que nos interesa aquí es el hecho de que nos lo ha convertido una figura 2D en totalmente 3D, bastante realista, y que tendríamos un montón de opciones para cambiar el mismo.